Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con los problemas de programación lineal? ¿Alguien tiene alguna duda? He tratado de responder lo que me han compartido en el foro. Hubo un problema que generalmente está pasando con las conversiones de archivos, que el archivo se convierte a PDF y queda con la extensión de Word, o al revés, es un Word y aparece como PDF. Entonces ustedes siempre, cuando hayan archivos subidos a la plataforma, prueben con el botón secundario de cuando no se abra con Word, por ejemplo, y parezca de Word, traten de abrirlo como PDF, o sea, de que puedan abrirlo igual, o al revés, puede verse como un PDF y realmente es un Word. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Dentro de lo que ya me respondió la pregunta que yo le había hecho sobre el último, el punto 8, el desarrollo de un ejemplo, Sí. y bueno, dentro de cada uno de los ítems había que desarrollar lo que era lo que sería el punto de objeto o las restricciones. En el último punto sería hacer referencia a cuánto más se puede ampliar ese modelo de acuerdo a ese ejemplo para otro tipo de variables parecidas al modelo o no. A ver, déjeme que lo vea. O léamelo usted, ¿qué dice el punto? Sí, se lo leo. El último punto dice otros elementos que puedan surgir del caso a otros propósitos. Claro, por ejemplo, yo puedo querer, supongamos, querer saber cuánta ganancia voy a tener en un problema determinado, pero a la vez eso me puede ayudar a medir cuáles son las preferencias de mis clientes, por ejemplo, ¿sí? Entonces esa sería otra de las utilidades de el lado que del problema o de las variables que tenga el problema. A eso se Eh, refiere. bueno, yo había pensado a lo mejor, por ejemplo, bueno, ahora había un ejemplo de un modelo de uvas, producir uvas o chardonnay, ya que estamos en Mendoza, chardonnay o Sauvignon Blanc. Y bueno, la idea de aplicar a lo mejor a ese modelo a otro factor de trabajo y cantidad para otro tipo de uva. O sea, en ese habría orientado la respuesta con respecto a eso, a que ese modelo a lo mejor sería aplicable para otro tipo de uva. Claro, por ejemplo, usted dice, bueno, una porción, a lo mejor quizá partes desechables de ese producto, de esa materia prima que usted utilizó, capaz que la en un sobrante que usted lo puede utilizar en otro producto. Sí, perfectamente, está muy bien. De nada. Bueno, Profe, yo tengo una consulta con respecto a la entrada de los prácticos. Vi que subió en la plataforma una pestaña donde se pueden subir. ¿Hay que subir los tres juntos o de uno en uno a medida que los vayamos resolviendo? sí, no, hay que, yo les comenté en la primera clase que traten de subir la menor cantidad de archivos posible. En realidad, si usted, por ejemplo, tiene 3 planillas electrónicas, o sea, 3 ejercicios en distintas planillas, primero las planillas traten de que estén todas en un mismo archivo Excel, ¿sí?
Si ustedes hacen un gráfico, hagan la captura del gráfico y lo ponen adentro de la planilla. Y luego, para no tener más de un archivo, porque por ejemplo por ahí les voy a dar un trabajo práctico que tiene que resolver unos ejercicios y a la vez responder preguntas teóricas, ¿sí? Eso podría hacerse en dos archivos, uno de Word y uno de Excel. Entonces, ¿qué hacemos? Comprimimos. Tratamos de que todo esté en un solo archivo. Sí, profe, mi duda en realidad era otra. Mi duda es, ¿hacemos el trabajo una vez que está terminado el práctico número 1? ¿Subimos a esa pestaña el práctico número 1 o esperamos a completar los 3 prácticos para subirlos todos juntos? No, cada práctico. Suban cada práctico, porque cada práctico tiene su fecha límite. Bien, perfecto. Al principio de la hoja y sale en la fecha límite. Entonces siempre cada archivo es un práctico distinto. Perfecto, gracias, profe. Bueno. Ahí está el máximo. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí se escucha bien. Sí, se escucha mejor. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Yo ayer el martes estuve con ustedes viendo lo que sería el armado de un modelo de programación lineal, ¿sí? Ahí en el trabajo práctico tienen varios ejemplos, tienen algunos ejemplos que son opcional resolverlos, pero vienen bien para ejercitación. Yo ayer les subí la planilla que ustedes me pidieron que subiera con el ejemplo de celdas absolutas y relativas, luego el ejemplo de los pantalones y las chaquetas, y por último estaba para resolver el ejemplo del PowerPoint o lo que es el PDF de el ejemplo donde se explica lo que es cómo armar el modelo, ¿sí? Que sería el archivo primer ejemplo, que son diapositivas de programación lineal. ¿Ese lo pudieron resolver? Estaba todo resuelto ahí en la diapositiva. Era para que ustedes tuvieran la guía bien armada de cómo se resuelve. ¿Pudieron hacerlo? Profe, yo no la llegué a escuchar muy bien. Bueno, repito, ahí estaba en la plataforma donde dice, a ver, ya llego hasta la opción, donde dice apuntes, ¿sí? Donde dice apuntes hay una carpeta que se llama programación lineal, ¿sí? Esa carpeta 2, programación lineal, tiene dos documentos. Un documento que dice qué es la programación lineal y ahí estaba el ejemplo de las chaquetas y los pantalones, ¿sí? Y luego viene el primer ejemplo de programación lineal y ese es el que venía en la planilla electrónica que yo se lo subí con el ejemplito que habíamos desarrollado para que ustedes pudieran ver cómo se podía resolver. ¿Ese lo pudieron desarrollar, el segundo ejemplo? Que se trata de pieza A, pieza B, y que se había que realizar sobre esas piezas estampado, soldadura y pintura. No, en mi caso, profe, no llegué
por un tema de tiempos entre el trabajo y todo, así que no, lo vi en las diapositivas, pero no generé, no lo pude hacer de práctica. Claro. Yo me puse con el práctico, profe, no sabía que había que hacer el ejemplo, pensé que lo explicaba directamente para uno leerlo. Bueno, no importa, lo vemos ahora, no hay problema. Lo importante es que entiendan bien cómo hacerlo. Si fueron al práctico directamente es porque entienden cómo hacerlo. Por acá me están diciendo algo que es lo mismo que les dije antes, que el práctico 2 no permite descargarlo, dice. ¿A todos les ha pasado lo mismo? A ver. Sí, está corrupto el archivo. Sí, en mi caso también, profe. Bueno. Bueno, voy a eliminarlo de donde está y lo voy a volver a subir a ver qué pasa, porque fíjense que es lo que les decía al principio de la clase. A veces tienen la extensión de Word y la plataforma muestra como que es un documento de Word y en realidad es un PDF. Entonces ustedes cuando lo bajen, si no se los permite abrir, siempre prueben los dos. Prueben si es de Word o si es un AdaptRider. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver en Excel que primero que nada nosotros teníamos el ejemplo 1, que era el de las chaquetas, ¿sí? Ese lo resolvimos. Y luego tenemos el ejemplo 2, ¿sí? Ese es el ejemplo de las diapositivas. Ahí entonces decía, para resolver, en un taller mecánico se fabrican dos piezas que deben seguir los siguientes procesos: estampado, soldadura y pintura. Durante el primero se preparan dos partes idénticas y en el segundo se sueldan para constituir una sola pieza. Los insumos y disponibilidades son, fíjense, ya ahí estamos hablando de disponibilidad, es decir, las restricciones van a tener que dar un número menor o igual a lo disponible, ¿sí? Entonces, acá dice que para estampado se necesitan 3 horas para la pieza A y 8 horas para la pieza B. Para soldadura, 12 horas para la A y 6 para la B. Y para la pintura, 9 horas para la pieza A y 9 para la pieza B. La disponibilidad está en horas, ¿sí? Entonces tengo para estampado una disponibilidad de 48.000 horas. Para soldadura 42.000 y para pintura 36.000. Y luego habla de la utilidad, ¿sí? Si habla de la utilidad, entonces que habíamos dicho la clase anterior, ¿qué es lo que se hacía? No me acuerdo si se sumaban, profe. En realidad lo que se hace es buscar maximizar las utilidades, ¿sí? Maximizar las utilidades, ¿sí? La suma viene después. ¿Mm? Bueno, muy bien, entonces. Profe, en ese caso, el ejercicio dice de maximizar, porque se acuerda que había dicho que te puede pedir maximizar o... Claro, no lo dice, lo tienen que deducir ustedes, ¿sí? Entonces, acá lo que dice es que tenemos una utilidad unitaria, ¿sí? O sea que con esa palabra utilidad, yo ya tengo que pensar que yo lo que quiero es la mayor utilidad posible, ¿sí? Cuando dice utilidad o dice ganancia, por ejemplo, o dice beneficio, nosotros siempre queremos hacer lo mejor posible el beneficio, o la utilidad o la ganancia. Entonces ahí, al resultado que viene a ser la función objetivo, vamos a tener que maximizarla, ¿sí? Ahora, cuando habla de costos, de gastos, ¿sí? Entonces ahí, o pagos también puede decir, entonces ahí tenemos que minimizar, o sea, tratar de hacer el gasto menor posible. ¿Mm?
que al hacer el gasto menor posible va a haber como si fuera una ganancia. Estamos gastando, pero a la vez estamos gastando menos, lo menos posible. Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a armar el modelito. Nosotros ya por un lado tenemos que la utilidad unitaria es de 2,5 y 1,5 respectivamente. Estaba hablando de las piezas A y la pieza B. Entonces lo que yo voy a hacer es armar la fórmula de la función objetivo, que sería 2,5 multiplicado por la pieza A más 1,5 multiplicado por la pieza B, ¿sí? Esa sería mi función objetivo y la pongo acá con texto para que ustedes la tengan a la vista. En realidad, lo que vamos a hacer es una fórmula, pero primero que nada voy a tener que determinar a dónde están la cantidad de piezas A y piezas B que se van a fabricar, ¿sí? Entonces voy a copiar estos títulos acá y voy a decir, bueno, estas dos celdas, que son la celda B17 y C17, van a ser mis celdas de variables de decisión, es decir, las celdas que me van a indicar cuántas piezas de A y cuántas piezas de B se van a fabricar. Muy bien, entonces yo ahora digo, bueno, ya están mis dos variables de decisión. Esas variables de decisión van a tener que ser completadas automáticamente por Solver. Ahora, debajo de cada una le voy a poner la utilidad, es decir, la utilidad unitaria, es decir, la utilidad por cada pieza A es de 2,5 pesos, ¿sí? Y la utilidad por cada pieza B es de 1,5 pesos. Ahí ya tengo la base para mi función objetivo, ¿sí? Entonces, así como lo expresé acá, vamos a poner un poquito más acá, para que ustedes lo vean bien. Esta es mi función objetivo. Y entonces acá voy a empezar a confeccionar mi fórmula, ¿sí? ¿Qué hago? Selecciono la utilidad y la multiplico por la cantidad de piezas A, que todavía no tengo nada. Cuando Solver lo resuelva, me va a dar una cantidad de piezas tipo A. Luego a esto sumo la utilidad por cada pieza B multiplicada por la cantidad de piezas B que se fabriquen, ¿sí? Por ahora, esa celda es la celda de la función objetivo y la coloreo para destacarla. Y yo sé que esa que está arriba es la fórmula y ahí va a resultar cuál va a ser mi beneficio máximo, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Me acabo de dar cuenta que no sé cómo se forma la utilidad unitaria, cómo es que hacen para calcularla. En este caso te la está dando el ejercicio, pero si uno tiene que calcular. Y no, eso ya lo da el problema. Generalmente el que está elaborando o está solucionando un problema, supongamos en una empresa que produce, eso lo tiene que calcular a través de los costos y de la venta al público. Tiene que armar todo eso, es decir, tiene que decir, bueno, cuánto gasto en recursos, en materias primas, en insumos, por ejemplo, no sé si tiene que usar electricidad, gas, combustible para lograr el producto, y a la vez tiene que pensar en las horas hombre, horas máquina. Profe, ¿la utilidad unitaria es lo mismo que la ganancia? Es lo mismo que la ganancia. Entonces, cuando hace todo ese cálculo, calcula a ver cuánto va a cobrar el producto. A veces el producto también está influido, o sea, el precio del producto está influido a lo mejor por la publicidad, a veces está influido por la necesidad del producto, a veces está influido por la falta de conocimiento del producto. Cuando es un producto nuevo, generalmente se le baja el precio.
Entonces la utilidad depende de muchas cosas. El problema ustedes ya lo tienen definido, a la utilidad o al costo, ¿sí? O sea que ustedes tienen que utilizar los valores que le da el problema. Por suerte no los tenemos que calcular nosotros porque sería muy engorroso, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí nosotros tenemos la utilidad. Las utilidades son pesos, ¿sí? Entonces yo les voy a poner el formato moneda y así queda un poquito más claro, ¿sí? O sea que cuando a mí me digan cuántas piezas de A y cuántas piezas de B voy a fabricar, me van a estar dando una utilidad en pesos. Es decir, cuántos pesos voy a ganar, ¿m? Como máximo. Muy bien, ahora vamos a ir al modelo. Nosotros tenemos que realizar estampado, soldadura y pintura y tenemos la cantidad de horas que vamos a dedicar a cada una de estas tareas sobre las piezas y la cantidad de horas disponibles para que eso se logre, ¿sí? Entonces, acá está todo junto, pero lo vamos a tener que separar. Tenemos las horas de estampado, soldadura y pintura para las dos piezas y a la vez tenemos la disponibilidad. Esta disponibilidad la vamos a mover, vamos a sacar de acá y vamos a dejar dos columnas libres entre las horas que hacen falta y las disponibles, ¿sí? Vamos a dejar dos columnas libres. Muy bien. Esa disponibilidad vamos a cortar y lo vamos a poner por acá para que se vea bien dónde debe ir. Lo que nos va a dar es cuántas horas en realidad vamos a utilizar para lograrlo. Entonces, ¿qué tenemos? Que acá nosotros vamos a hacer la fórmula que nos va a dar cuántas horas de estampado necesito para las dos piezas basándose en las piezas que Solver nos dé, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer la fórmula. ¿Qué vamos a hacer en la fórmula? Miren, se las voy a poner como texto acá. Voy a multiplicar las horas de estampado multiplicado por la cantidad de piezas de tipo A. Y eso sumado a las horas de estampado multiplicado por las piezas de tipo B. ¿Sí? No sé si lo expresé igual. No, acá me falta una P. Ahí está. Entonces, en este caso, esa es la primera. Entonces, ¿qué hago? Digo, igual, la cantidad de horas de estampado que usamos por cada pieza es de 3 horas. Y la vamos a multiplicar por la cantidad de piezas A que Solver me proponga producir. A eso le sumo la cantidad de horas de estampado de la pieza B multiplicado por la cantidad de piezas B que elija Solver. Todo esto que hace Solver lo va a hacer con reiteraciones, es decir, va a ir probando valores, de forma que se vayan respetando las disponibilidades de horas, ¿sí? Entonces primero voy a elegir, supongamos, fabricar 100 piezas de cada una, ¿sí? Lo cual me daría 300 horas de estampado más 800 horas de estampado, es decir, 300 para A y 800 para B. 800 más 300, 1100 horas. Todavía queda un montón de horas disponibles. Entonces después probará con el número 1000, ¿sí? 1000 piezas de A por 3 me da 3000 horas. Y 1000 piezas de B por 8 me da 8000 horas. Ahí tendría 11.000 horas ocupadas. Todavía es muy poco, ¿sí? Porque tengo 48.000 horas disponibles. Entonces, ese es el trabajo interno que hace Solver para poder llegar a un número óptimo de piezas A y B que cumpla con todas las limitaciones, ¿sí?
Muy bien, vamos entonces ahora al cálculo para la soldadura. Entonces digo, voy a multiplicar las 12 horas de soldadura para una pieza de tipo A multiplicada por la cantidad de piezas que Solver me proponga, más las 6 horas de soldadura de pieza B multiplicada por la cantidad de piezas B que Solver me proponga, ¿sí? Y lo mismo pasará con la pintura. Cantidad de horas multiplicado por la cantidad de piezas A más cantidad de horas multiplicada por la cantidad de piezas B. Profe, le hago una consulta ahí. Sí. ¿Hay alguna forma de cuando seleccionamos, por ejemplo, la casilla B17, ya directamente lo seleccionemos para que quede fijo? Claro, eso lo tendríamos que hacer así, como les comenté ayer. ¿Y cómo con la lo...? optimización. ¿Qué Claro, hacemos? ¿cómo era que se marcaba? Con F4. Exacto. La B17 y la C17 no quiero que cambien nunca. Entonces me pongo entre medio de ella, aprieto F4 y ya se absolutizó. Y me pongo entre medio de la O, aprieto F4 y ya se absolutizó. ¿Sí? Profe, ¿viene otro atajo, algún atajo para cuando nosotros le hacemos clic al casillero que quedamos ya directamente se ponga, que no haya que apretar F4? No, no, tenemos que apretar F4 nomás. Sí, ese sería el atajo, pues si no tenemos que poner los pesos a mano. Ya. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahí, como la disponibilidad es lo máximo que tenemos, 48.000, entonces vamos a poner menor o igual. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que estas tres sumas que en este momento están en 0, tienen que responder o respetar los límites que son 48.000, 42.000 y 36.000. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí ya tenemos armadito el modelo. No sé por qué me dijo que quedan 10 minutos de reunión si yo elegí 2 horas y 20. ¿Será que son de límite de 1 hora las reuniones? Bueno, no sé. La cuestión es que nos quedan 10 minutos, así que en 10 minutos se va a cortar. Ahora en 8 minutos. Ya quedan 8 Creo, minutos. profe, que en la UTN tienen como un correo especial que no tiene límite de hora, pero si es personal creo que igual le ponen 40 o 50 minutos. Ah, bien, bien. Bueno, gracias. Bien, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a Solver, ¿sí? Cuando vayamos a Solver, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a determinar va a ser la función objetivo. O sea que generalmente cuando voy a Solver, tengo que tener seleccionada la función objetivo. ¿Se fijaron todos que tengan Solver instalado en el Excel? Yo no lo tengo, profe. No sé, lo tengo que descargar, instalarlo y se instala automáticamente. No, tiene que descargarlo, tiene que ir a archivo, por lo menos en la versión que tengo ahora, opciones, y ahí complementos, y en complementos tiene que seleccionar complementos de Excel, ir, y ahí tiene en la ventanita de cuadro de diálogo, tiene Solver. No sé si lo alcanzó a ver en mi pantalla. ¿Lo puedo ver? Sí. Bueno, perfecto. Si no, también en otras versiones creo que está acá arriba en datos y si se despliega un menú creo que tiene herramientas y dentro de herramientas complementos, algo por el estilo. No recuerdo bien, pero sé que está dentro del menú de datos de herramientas. Bueno, entonces vamos a ir a Solver, ¿sí? Activo Solver y acá que me pide. Lo primero, establecer el objetivo. Yo ya tengo la función objetivo determinada, que es la F18, ¿sí? La celda F18 es la celda de objetivo. Queremos maximizar porque tenemos beneficios. Y cambiando las celdas de variables se refiere a las variables de decisión que son las que corresponden a las piezas A y B. Luego agregaremos las restricciones. Entonces fíjense, yo en las restricciones me tengo que fijar. ¿Todas tienen el signo menor o igual? En este caso sí, todas tienen el mismo signo.
si hubiera diferencias de signos, por ejemplo, que una dijera mayor o igual, o que dijera igual, ¿sí? Entonces tengo que elegirlas a las sumas por separado, una por una, y si no, agrupar todas aquellas que tengan menor o igual, seleccionarlas juntas, y todas las que tengan mayor o igual, seleccionarlas juntas para no hacer tanta selección, ¿sí? En este caso seleccionamos todas, dejamos el mismo signo menor o igual, y el límite de las restricciones son estas horas disponibles, ¿sí? Ahí quedó la restricción, y ahora ya puedo ir a resolver. Entonces me dice que la mejor solución es que la pieza A tenga una fabricación de 3.000 piezas y la pieza B de 1.000, ¿sí? Ahora, fíjense, hay un beneficio de 9.000 pesos. ¿Mm? ¿Cómo se cumplió con las restricciones? Y las horas, las 48.000 horas no se ocuparon de estampado. ¿Cuántas se ocuparon? 17.000 horas nada más. Sobró muchísimo tiempo de estampado. Las horas de soldadura y pintura se ocuparon todas, no sobró nada, ¿sí? Pero Solver tuvo que encontrar un número adecuado para no pasarse de las limitaciones de tiempo que tenemos. ¿Mm? Ya después les voy a hacer un ejemplo de minimización, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos el ejemplo, acuérdense que ustedes tienen que dar la conclusión, ¿sí? Entonces, yo la voy a ir escribiendo acá la conclusión para que la tengan y después les paso el ejemplo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dentro, cuando se activa el solver, hay una parte donde habla de modelos. Abajo, que pasa muy rápido. ¿Eso es, elige ese modelo? Porque en la teoría vi que se desarrolla el modelo simplex. Sí, claro, el PHP simplex. Usted me está Que hablando exacto. de... Sí, ese es un programa que está en online que ustedes lo pueden utilizar para generar el gráfico. Pero ¿Sí? está dentro del solver cuando lo vi en la opción, porque cuando lo estuve activando ayer, sí. Cargaba los datos, por ejemplo, del modelo viejo que nos dio, no en este, pero vi que cuando va a la resolución da como opciones de distintos modelos de resolución del solver. Sí, claro. Y ahí nombraba el simplex. ¿Está bien lo que digo? Sí, está perfecto. No entiendo cuál puede ser la diferencia. Se puede usar el GRG no lineal, pero si usa cualquiera de los dos está bien. No es restrictivo, digamos, el resultado. No hay una variación significativa en la respuesta. Exacto. Además de que nosotros vamos a usar problemas que van a tener simplicidad en el resultado. No van a ser, por ejemplo, resultados con exactitudes decimales, por ejemplo. Ahí sí cambiaría un poco el resultado, ¿sí? Pero si no, no hay diferencia. Veo que en el chat me está preguntando cómo se activa Solver. Voy a repetir los pasos antes de que se termine el tiempo, que ya queda 1 minuto y medio. Les digo, vayan hasta archivo, en archivo vayan hasta la opción opciones. En opciones van a encontrar en el menú de la izquierda, van a encontrar la opción complementos. Cuando ustedes vayan a complementos, van a encontrar varias cositas, información de complementos, pero tienen que ir abajo donde dice administrar complementos de Excel. Pueden ser complementos como acciones, paquetes de expansión XML, elementos deshabilitados, ¿sí? Tienen que dejar complementos de Excel y utilizar el botón ir, ¿sí? Cuando ustedes utilizan el botón ir, ahí van a ver varias cosas para habilitar y entre ellas está Solver, ¿sí? Entonces le hacen una tilde a Solver y aceptan. ¿Mm? Por nada. Muy bien. Entonces, como... Profe,
¿Va a continuar la clase después de que corte la reunión ahora? Sí, por supuesto, voy a continuar, pero si quieren hacemos un descanso. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un descanso? Bueno, la vuelvo a habilitar. Ah, bueno, dele. Hago un descansito de 5 minutos, así no se nos hace tan largo, ¿ah? Ok, profe, gracias. Listo. De nada. ¿Me escuchan todos, verdad? Bien. Bueno, ahí está la conclusión elaborada, ¿sí? Resultados. La máxima ganancia sería de 9.000 si se producen 3.000 piezas de A y 1.000 piezas de B. El tiempo de estampado utilizado es de 17.000 horas, siendo mucho menor al total disponible, 48.000. Para las actividades de soldadura y pintura, se utilizó el tiempo total disponible. Esa sería entonces la conclusión adecuada, que siempre tiene que acompañar a el resultado que obtenemos de Solver. Bien, bueno, también entonces hablábamos de que lo podíamos resolver a través de PHP Simplex. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos generar un gráfico de esto, ¿sí? Entonces, vamos a ir a PHP Simplex, simplemente ponen PHP Simplex en el buscador y les va a aparecer PHP Simplex, ¿sí? Y acá vamos a ver qué método vamos a utilizar, ¿sí? Podemos utilizar el método Simplex o podemos utilizar el método gráfico. Como el método simple lo estamos utilizando en Excel, entonces acá lo que muy bien, entonces, método gráfico. ¿Cuántas variables de decisión tiene el problema? Nos pregunta, ¿sí? Nosotros tenemos 2. Y acá tenemos, dice, ¿cuántas restricciones tenemos? Acá tenemos que fijarnos. A ver, en el modelo tenemos 1, 2, 3 restricciones, ¿sí? Entonces vamos a indicar que tenemos 3 restricciones porque luego reserva el lugar para que demos las características de las restricciones y damos al botón continuar. Muy bien, entonces ahora me dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de la función? Es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Maximizar ganancias o minimizar costos? Vamos a maximizar. Entonces, fíjense, la función objetivo acá lo que va a hacer es, tenemos 2 variables de decisión, x1 va a ser la correspondiente a las piezas tipo A y x2 a tipo B. Lo que vamos a hacer es poner los coeficientes de las variables, es decir, los beneficios por cada unidad de pieza A o pieza B, el beneficio unitario que es el problema, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir a Excel y dice que el beneficio unitario para A era de 2,5 y para la pieza B de 1,5, ¿sí? Entonces vamos a poner eso. Vamos a poner 2,5 y 1,5. Ahí tenemos nuestra función objetivo, ¿sí? Luego vamos a ir dando las restricciones. Entonces, teníamos 3 horas y 8, 12, 6, 9, 9. 3, 8, 12, 6, 9, 9. Y vamos a los límites, ¿sí? Los límites son 48.000, 42.000 y 36.000, ¿sí? 48.000, 42.000, 36.000, ¿sí?
Muy bien. Ahora yo digo, bueno, lo que voy a hacer es fijarme si están bien puestos los signos, ¿sí? Menor igual, mayor igual o igual. En todas necesitamos el menor igual. Y por defecto están x1 y x2 mayores o iguales a 0. ¿Sí? Eso se pone por defecto. Antes se tenía que especificar, pero ahora ya se toma por defecto y si no es así hay que expresarlo. Pero si no ya está expresado. Continuar sería lo próximo, ¿sí? Entonces acá hace un resumen, dice maximizar la z, que es la función objetivo, 2,5 por x1 más 1,5 por x2, luego las cuentas que hicimos con respecto a las restricciones, y ahora ya nos está mostrando el método gráfico, es decir, que despejó las variables x1 y x2 y nos armó el gráfico, ¿sí? Fíjense qué gráfico más bonito, a ver si lo puedo reducir un poquito. Ahí está, fíjense, tenemos, ¿se ven bien los números ahí? Sí. Sí, pero Bien, bien. Entonces, tenemos primero que nada que en la parte inferior tenemos el eje de las X, ¿sí? En el cual vamos a tener lo que sería, si nosotros nos fijamos, las piezas A, ¿sí? En la X, las piezas A. ¿Y qué ocurre? Que nos está diciendo que para las piezas A, lo mejor sería producir 3.000 unidades, ¿sí? Y que para las piezas B, que están en el eje Y, si nos fijamos, nos dice que para las piezas B tenemos que producir 1.000. Entonces, si nos fijamos, justo en el 1.000 del eje Y se unen los dos puntos, ¿sí? Ahora, lo otro que tenemos que fijarnos es lo siguiente. Acá tenemos un espacio, que es el espacio coloreado, de las soluciones básicas factibles. ¿Se acuerdan que yo les hablé de las SBF? Soluciones básicas factibles. Es decir, que todo esto está lleno de valores de solución, ¿sí? Todo esto está lleno de valores de solución. Yo podría elegir otras, pero las mejores están en los extremos, ¿m? En los extremos del área verde. Ahora, fíjense que hay una línea roja. Esta línea roja es la línea que va a cruzar al punto máximo, es decir, al punto de máximo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que, si quisiéramos, si fuéramos los titulares de un lugar donde tenemos que decidir cuál es la producción que voy a hacer, si yo quiero, puedo moverme con este punto a alguno de los otros puntos límite del área de soluciones básicas factibles y cambiarán mis resultados. ¿Se acuerdan que ayer yo se los cambié, los números se los cambié en las variables de decisión? Bueno, así sería lo mismo en el gráfico si yo eligiera, por ejemplo, el punto 2000 para las X con el 1400 para las Y. Yo estaría ahí en un punto donde justo se cruza la cuadrícula y estaría dentro de las soluciones básicas factibles. Si yo colocara 2000 y 1400, si yo me voy acá y pongo 2000 y pongo 1400, también voy a tener una solución, ¿sí? Voy a tener una solución, pero posiblemente esté desperdiciando alguno de los recursos que tengo a mano. Es decir, fíjense, tengo 7.100 de ganancia, tengo menos ganancia. Recién habíamos resuelto que teníamos 9.000 pesos de ganancia.
Ahora tenemos 7100. Y a su vez, estamos ocupando horas, tanto de estampado como de soldadura como de pintura, siempre menores a los límites de las restricciones, ¿sí? Pero sin embargo, estamos utilizando menos de las horas. ¿Mm? Estamos utilizando menos. Fíjense, recién utilizábamos las 42.000 de soldadura y las 36.000 de pintura. Ahora nos sobran, ¿sí? Tenemos 36.000, estamos utilizando 30.600. Tenemos 42.000 disponibles de soldadura y estamos usando 32.400. O sea, podemos utilizar algún punto dentro del área de soluciones básicas factibles, pero la mejor solución es la atravesada por la línea roja. ¿Estamos? Muy bien. Profe, ¿y las líneas negras qué es lo que marcan? En realidad las líneas negras están uniendo. Por ejemplo, acá tenemos el 0 que se une con el valor 16.000. ¿Sí? Es decir, hago 0 de piezas de B y 16.000 piezas de A. ¿Sí? Y lo estoy uniendo con 0 piezas de A con 6.000, a lo mejor 6.000 piezas de B. ¿Sí? Entonces esa unión está haciendo una línea que me recorre los dos extremos, ¿sí? Luego acá tengo otras dos líneas que se unen, es decir que yo lo que tengo que hacer es fijarme, a ver, primero que nada, las líneas que se están mostrando son las líneas que van a determinar los límites de mis soluciones básicas factibles. Pero a su vez voy a tener yo que fijarme si hay una maximización o una minimización. Cuando haya una maximización o minimización, lo van a determinar los signos de mayor y menor. Entonces, acá la maximización me está indicando que tengo que ir hacia arriba, ¿sí? Por eso es que se sombrea esta parte. Por ejemplo, se podría sombrear entre medio de otras dos líneas. Supongamos que yo dijera, bueno, que avancen desde, supongamos, desde el punto 2000 hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí tendría un área de soluciones básicas factibles intermedias que no comenzaría en el punto 00. Perdón, profe, una pregunta. Sí. ¿Esas tres líneas negras sería la representación también de las tres restricciones que tenemos? Sí, también tendría que ver con eso porque nosotros tenemos que estar mirando a ver qué limitaciones tenemos, ¿sí? Entonces, si esas limitaciones son respetadas, esas dos líneas se unen. Lo mismo que pasa acá con el punto 04000 y 4000, ¿sí? Entonces nosotros ahí, fíjense en el video que yo le subí en la plataforma, a ver si lo puedo encontrar. Hay un video que les explica cómo pueden elaborar el gráfico, ¿sí? A ver, yo les voy a buscar para que ustedes lo tengan bien. Fíjense donde dice apuntes, ¿sí? En el apartado apuntes dice 2, programación lineal. Luego aparece Excel copiado de celdas en forma absoluta y relativa y debajo está el video que les explica cómo se elabora el gráfico, ¿sí? Cómo se elabora el gráfico. Ese videíto los va a ayudar para poder hacer el gráfico. ¿Mm? Es bueno que lo sepan hacer porque por ahí puede no funcionarles el método simple, el PHP simple para poder hacerlo. Entonces es importante que ustedes sepan cómo elaborar el gráfico. Y ahí les habla de los límites y todo. Muy bien, entonces ese videíto es una tarea que tienen que mirarlo minuciosamente. Seguramente les va a hacer falta mirarlo varias veces. Ahí les va a explicar cómo se elabora el gráfico con la programación lineal. ¿Mm?
Bueno, muy bien. Bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que nos da PHP Simplex, porque es bastante cómodo y nos da mucha información. Fíjense, acá tenemos varios puntos. Punto A, D, C, G, F, E, H, B, ¿sí? Fíjense que acá me da un resumen completo de todos los puntos destacados del gráfico, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me dice que los puntos A, B, C, D y H son puntos que no son, no son buenas soluciones, por eso las muestra en rojo. ¿Mm? Me da los puntos que han sido unidos de la coordenada X con la coordenada Y, ¿sí? Y el valor que da con la función objetivo, es decir, cuánto es lo que se gana utilizando esos puntos. Luego me lo da para el B, para el C, para el D, ¿sí? Y fíjense, el punto F es el punto de la mejor solución, por eso me da en verde. ¿Mm? ¿Que salen en blanco? Lo que salen en blanco en realidad están, digamos, cerca de la solución óptima, ¿sí? Pero no convendrían porque no tienen producción de una de las piezas, ¿sí? Entonces estarían cerca, pero no están dando producción de las piezas. Fíjense, acá también hay otros ceros, pero no es posible, ¿sí? No es posible, este tampoco es posible, ¿sí? Acá no se gana nada, 0, 0, no se gana nada. Acá no se hacen piezas de A. Acá, por ejemplo, bueno, tenemos un número decimal. Acá estaría más alta la función objetivo, pero ¿qué pasa? Que no se produce de una de las piezas, ¿sí? Lo que no sé exactamente por qué acá en este valor decimal no me toma esto como una óptima. Posiblemente saben por qué no da la óptima. Porque, fíjense, tiene 10.192 pesos de ganancia, estaría ganando un poco más, ¿sí? Pero seguramente estos puntos no alcanzan a, digamos, a cumplir con las restricciones lo más cerca posible, ¿sí? O sea que se quedan muy lejos de las restricciones si uno utiliza estas cantidades de producción. Entonces, no nos tenemos que fijar solamente en el valor de la función objetivo, es decir, nos estaríamos fijando nada más que en la ganancia. Tenemos que ver que las restricciones sean cumplidas lo más cercano posible a los valores límites. Entonces, este valor, que es el de el punto F, debe ser el que está más cerca de ocupar toda la disponibilidad de las restricciones. Y estos que están en blanco seguramente son de los que están más cercanos, pero el más cercano es el de la F. Profe, entonces en este caso no se intenta maximizar ganancias, sino maximizar el tiempo de producción de las restricciones. Está todo unido, o sea, no se puede pedir solamente ganar más. Está todo unido, hay que ganar más, pero siempre cumpliendo la mayor parte posible de las restricciones, es decir, tratando de acercarnos lo mejor posible a los límites. ¿Mm? Ahí dice que las horas ocupadas sean menores o iguales, ¿sí?, a estos límites. Si acá dijera mayores o iguales, tendría que sobrepasar a los límites estos, ¿sí? Y si tuviera que sobrepasar a los límites y una sea sobrepasar y las otras no, entonces tiene que cumplir con las tres. Y si sobrepaso demasiado alto el límite de una y las otras quedan muy abajo, esa no sería una solución óptima.
¿Cuál sería la óptima? Que la primera sobrepase al límite y las otras estén lo más cerca posible del límite. ¿Sí? O sea que las iteraciones que hace Excel son muchas para poder llegar a esa solución óptima, pero que nos dé la mayor posibilidad de aprovechamiento de toda la disponibilidad de recursos que tenemos. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá tenemos, si nosotros no tuviéramos la línea roja esta que cruza el punto máximo, tenemos también este cuadrito donde nos indica cuál es el punto máximo. Lo que ustedes pueden hacer como para comprobar sería tomar cada uno de estos pares ordenados de datos y probar en el modelito a ver cómo resulta esto con respecto a las restricciones. ¿Sí? Cuando ustedes vean cómo se cumplen las restricciones, ahí van a tener la respuesta de por qué fue elegido el de 3.000 y 1.000 a 9.000 pesos de ganancia y no fue elegido el de 615, 5.700 a una ganancia de 10.000. ¿Sí? Porque nosotros podríamos decir, bueno, pero si gana 10.000 pesos, ¿por qué no estamos eligiendo esta que tiene más ganancia? Entonces ahí lo van a obtener la respuesta viendo cómo se cumple con las restricciones. Profe, ¿podría poner en el Excel el del punto D, si producimos solo 7.000 del X2? A ver. Bueno, a ver. Ahí tendríamos que tener 10.500 de ganancia, ¿sí? Ahí sería 0. Y acá sería 7.000. Ahí están los 10.500. Y fíjense, tiene que ser menor o igual la cantidad de productos, la cantidad de horas ocupadas con estampado. No es menor o igual. Tenemos 56.000 horas y tenemos solamente 48.000. Luego para soldadura se cumple exactamente la misma cantidad, pero en pintura nos sobrepasamos casi el doble. Fíjense, tenemos 36.000 y se utilizan 63.000. A ver, probemos el otro. Este que es el que a mí me intriga. Pongámosle números enteros, 615, 5.769. 615, 5.769. Veamos. 10.192. Bueno, 191 porque yo no le puse los decimales. Veamos, se cumple casi la misma cantidad de horas para estampado. 48.000 ocupa 47.900. Para soldadura, 41.900, casi los 42.000, hasta ahí se respetan. La de pintura, otra vez, los 36.000 son sobrepasados, 57.000. Entonces no es factible la solución. ¿Sí? Y por último, podríamos probar esta que nos da 40.000 de ganancia. Sería excelente ganar tanto, ¿no es cierto? Entonces tenemos 16.000 y 0 de la pieza B. Entonces, ¿qué tenemos? Justo 48.000 de horas de estampado, pero necesitamos 192.000 horas para soldadura, 3 veces más de lo que tenemos, y 144.000 horas en pintura, ¿sí? Cuando tenemos 36.000 nada más. Por lo tanto, la primera solución, la que nos dio Solver, es la factible. ¿Por qué? Porque cumple con todas las restricciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahora que han podido ver el método gráfico, que han podido ver cómo se evalúa el método, ahora sí yo les voy a publicar, entre hoy y mañana les voy a publicar un control haciéndole preguntas para que afirmemos los conocimientos, ¿sí? Esos controles son únicamente de concepto.
Ahí me preguntaban qué pasaba si no alcanzaban a presentar los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos hay que presentarlos en la fecha. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, para que no se les junten todos para el final del cursado, ¿sí? Pero otra, porque todos estamos hablando del tema cuando se va elaborando el trabajo práctico y cuando se termina el tema, ya pasamos a un tema nuevo y es muy difícil volver al tema del trabajo práctico anterior. Preguntando dudas que ya pasaron y que bueno, y se van a trazar en todo. Además, toda la primera parte es programación lineal, entonces va a estar todo muy relacionado y va a ser bastante, digamos, llevadero resolverlos. O sea, no va a ser tan difícil, por eso es preferible que cumplan. Por otro lado, si no los van llevando con la fecha de entrega, el primer parcial ya se va a poder rendir solamente si tienen entregados todos los trabajos prácticos. Es decir, que si a ustedes les faltó un trabajo práctico a entregar, no van a poder rendir el parcial, van a tener que esperar al recuperatorio. Lo mismo pasa con el segundo parcial, ¿sí? Tienen que tener entregados todos los trabajos prácticos para poder rendir el segundo parcial. Y luego, si no rindieron ni el primero ni el segundo por el problema de los trabajos prácticos, para recuperar tienen que estar presentados todos los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, es importante y no son trabajos prácticos muy pesados, se pueden ir elaborando. Yo inclusive en muchos les voy a sugerir el resultado. ¿Por qué digo sugerir? Porque en muchos casos hay resultados que dan exactamente igual que el resultado que yo doy o da un resultado cercano. A veces no es ese mismo resultado el que da, ¿sí? Les puedo sugerir un resultado. Entonces ustedes pueden revisar a ver si les resultó bien o mal la resolución del ejercicio. Muy bien, entonces ahora los invito. Yo voy a interrumpir la reunión. Ustedes se van a comunicar conmigo por el foro, pueden hacerlo por el chat. Lo primero que les pido es que vean el video que está publicado respecto a crear gráficos, ¿sí? Cómo resolver un problema de programación lineal y crear el gráfico. Luego más abajo hay otro video más que es cómo armar el modelo a resolver. Es decir, lo mismo que hemos hablado en nuestra clase. Si ya lo tienen claro, no les hace falta verlo, ¿sí? Si no, tienen ahí para armar un modelo a resolver. Y los invito a que aquellos que ya entendieron, que comiencen a resolver el trabajo práctico número 2. En el trabajo práctico número 2, ¿qué tenemos? A ver. Tenemos... tenemos el método gráfico y solver, o sea que tienen que resolver de las dos formas. Cuando dice OBL es obligatorio resolverlos. Y luego tienen dos ejemplos para que ustedes resuelvan donde simplemente no hay consigna, es decir que no está explicado a qué corresponden las variables x1 y x2. Directamente les da todas las fórmulas. Y con esas fórmulas y con las restricciones, ustedes tienen que pasarlo tanto a Solver como a PHP Simplex para resolverlo. Luego tenemos uno más con consigna, ese es un poquito más elaborado, porque tiene dos situaciones. Luego uno más, pero el número 5 es obligatorio, el número 6 ya no es obligatorio resolverlo. Y luego tenemos otro más obligatorio. Y por último, tenemos todo lo que serían los ejercicios de extensión que no son obligatorios, ¿sí? Los podemos resolver si vemos que entendemos bien el tema.
y también para repaso, para poder ejercitar. Entonces, todo ese sería el trabajo práctico número 2. Entonces, primero que nada, los invito a ver los 2 videitos que están en la plataforma y luego resolverlos. Yo estaré acá en línea y nos volvemos a reunir, no sé si les parece, ustedes me dirán, a las eh, 16:20. Les cuento, cuando estamos en clases presenciales, generalmente en la tarde se deja pasar el recreo de las 4, seguimos en clase y salimos 10 minutitos antes, o sea, terminamos la clase a las 16:30. Ahora, bueno, ya hemos tenido un recreíto que fue cuando se terminó la primera reunión, ¿sí? De todas formas, yo me voy a comunicar con ustedes a las 16:20. Ahí vamos a aclarar dudas, me pueden hacer preguntas, todo lo que ustedes necesiten. Y si, bueno, si no hay nada más que declarar antes, podemos seguir hasta las 16:40. ¿Se entendió? Sí, profe, una última consulta. Sí. Este trabajo práctico, ¿qué fecha sería para poder tenerlo que entregar? Ahí al principio del documento dice, fecha límite de entrega, martes 26. 25 del 8. Perfecto. Sí, lo pasa como... Bueno, ahí está. Sí, no hay problema. Martes 25 de agosto. Perfecto. Gracias, profe. No, por nada. Bueno, estoy hasta que termine el tiempo de la reunión, todavía quedan 6 minutos, así que me quedo acá por cualquier consulta que quieran hacer. Profe, Sí, una consulta respecto al punto 8, el último punto del práctico 1. sí. Bueno, nos dice el nombre, que nombremos un ejemplo, un problema a resolver. Lo hacemos todo a modo explicativo, o sea, no me tengo que poner a hacer los cálculos ahí, ¿no? Exactamente, no, es una cosa muy teórica todavía. Ahí tiene libertad de cómo expresarlo, tiene libertad, Buenísimo, gracias. por nada. Sí, ya cuando volvamos les tomo asistencia, así no los interrumpo ahora si quieren ver el videíto.
esa pequeña respuesta tan simple que se ve, es muy difícil representar la realidad en un modelo. ¿Cuántas cosas tiene la realidad? ¿Cuántas cosas tiene la realidad en un momento específico? ¿Y cuánto puede cambiar ese modelo en un instante? Si lo representamos dentro de 15 minutos, o dentro de una hora, o dentro de un día, o dentro de una semana, ya cambiaron las características del modelo. Entonces, Colin Lee es un especialista que es el que ha dado los pormenores de la investigación de operaciones y ha tenido muchísimos avances importantes para esa ciencia, ¿sí? Dice que afirma que el uso de los modelos puede ayudar a los planificadores a comprender y en determinadas ocasiones a predecir el comportamiento de los sistemas. Sin embargo, los modelos representan solamente una pequeña parte, aunque importante, de la metodología de la planificación y sirven para apreciar el papel que desempeña este aspecto particular de la metodología en el amplio contexto del proceso de planificación considerado como un todo. Muy bien, muchas gracias. Claro, en realidad tratan de predecir. Imagínense los investigadores en diciembre de este año, cuando predijeron cómo iban a ser las ventas en marzo, cuando iniciaran las clases. Bueno, puede ser que al iniciar las clases hayan tenido un acercamiento a la realidad, pero un mes después del inicio de clases, quizás esperaban que las ventas se mantuvieran estables, que hubiera más producción de ciertos productos, que se importara o exportara algún producto, y sin embargo todo quedó quieto, ¿sí? No se produjo nada porque las características de la realidad cambiaron totalmente. Entonces, como les decía recién, en un momento específico, con un modelo, podemos representar aspectos importantes de la realidad. Lo mismo que pasa con la programación orientada a objetos, que ustedes ya la conocen. Podemos tomar ciertas características, abstraemos eso de la realidad, lo que no nos interesa, pero hay un modo de influir a cambiar esa realidad y hacer que la realidad que tomamos bueno, les voy a tomar lista. Abraham Florencia está presente. Acevedo Elías, ¿me escuchan? Hola, hola. Bien. Acevedo está presente. Artola. Avellaneda. Bermúdez. Bertoldi. Blanco Martín. Bien. Presente. Bof López Ismael. Presente, profe. No sé si se escucha. Bien.
Cayo Solís, sé que está presente porque lo habilité hace un ratito. Bien. Secardi, Walter Andrés. De Carlini. Presente Mauro Sosa. De Filippi, Martínez Bruno. De Filippi Martínez Bruno. Profe, de Filippi se fue un ratito, está teniendo un problemita, me parece, porque recién estaba. Bueno, muy bien. Del Inocente Franco. Presente, profe. Bien. Frede Cepeda. Gallardo Ariel. Presente. Muy bien. García Lucero Gastón. Presente, muy bien. García Martínez Sebastián Andrés. Presente. Muy bien. Gómez Walter Orlando. Presente, profe. Muy bien. González Boriero Ramiro. González García Yanina Belén. Ahí está entrando Yanina. Muy bien. González Lucas Gabriel. Muy bien, presente. Enríquez, Vera, Agustín, Ismael. Veo un Agustín entre los ingresados, pero no sé si es él. Enríquez, Álvarez, Gabriel. Herrera, Muñiz, Mauro. Profe, disculpe que le interrumpa. Acá Abraham, presente. La primera de la Sí, lista. sí, fue la primera, muy bien. Ah, bueno. Gracias. Profe Enrique Agustín presente. De nada, muy bien. Agustín, perfecto. Entonces, Hernández Álvarez Gabriel no me respondió, creo, ¿no? Herrera Muñiz Mauro. Iacobelli Ángel. Presente. Bien. Herrera presente. Iacobelli Ángel. Presente. Bien. Kogan Moyano Andrés. Presente. Muy bien. Lucero Manuel. Maguini Marianela Cecilia. Presente, profe. Thierry Yul Franco Alejandro. Disculpen que tarda un poquito, pero tengo que mirar por todos lados a ver si me dio el presente. Mercado Simi Leandro. Miño Mauricio. Presente, profe. Noguerol Rodrigo. Presente, muy bien. Ocampo Aveiro Mario Facundo. Balana Lucas. ¿Escucha, profe? Presente. Bien, Panela Raúl Lautaro. Presente, profe. Mauro. Riva Yance. Presente, profe.
Quiroga. Muy bien. Rodríguez, Crivelli, Juan Manuel. Presente, profe. Bien. Román, Joaquín. Presente, profe. Saavedra, Pablo. Sabatini, Federico, sé que está presente. Sánchez, Oro, David. Serafini, Dayana. Sosa, Mauro, sé que está presente. Tarditi, Martín. Bruno. Presente, profe. Muy bien. Vergara, Edgardo, sé que está presente. Zamora, Martín. Presente, profe. Muy bien. Le puse a Ocampo presente. Los que no tengo presentes son Serafini, Sánchez Oro, Saavedra, Quiroga. Saavedra presente, bien. Rodrigo, Mauro. Acá está, Quiroga, muy bien. Mercado Simi. Bien, presente. Macieri Yul, no lo tengo presente. Lucero Emanuel Gonzalo. Hernández Álvarez Gabriel. Ahí está presente. Bien. González Boriero. Ramiro. Sí, estaba presente. Bien, vieron, a veces se me escapa un detallito porque están escribiendo y no los alcanzo a ver. Frede Cepeda, Alexis. Sí, Janina está presente. Frede Cepeda, Alexis, no lo tengo presente. De Carlini, Ezequiel. Luego, Secardi, Walter. Bertoldi, Herardo. Bermúdez, Gabriel. Avellaneda, Agustín. Artola, María Emilia. Y Acevedo, Elías. Bueno, muy bien. Sí, puede ser que tenga razón. Bueno, ya lo vamos a intentar. Entonces, sí, Riva estaba presente. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda surgió? Sí, lo nombré, Juan. Sí, lo nombré y dije que lo había visto que estaba presente. ¿Alguna duda? ¿Pudieron resolver ejercicios del trabajo práctico? Acá Sosa, Mauro y Noguerol están levantando la mano. ¿Sí? ¿Necesitan preguntarme algo? Profe, Sí, yo tengo una duda del primer práctico. sí. En la primera pregunta me quedaron
o sea, dudas de que pide cite ejemplos de los modelos más usados. Y específicamente, o sea, no sé cuáles poner ahí, porque en las diapositivas hay varios ejemplos, pero porque los clasifica de diferentes maneras, no me queda claro cuáles. Y lo que pasa es que están los modelos estáticos y los modelos dinámicos, ¿sí? Dentro de los modelos estáticos y dinámicos hay una subdivisión. Están los estocásticos y los probabilísticos. Eso a lo mejor si entran en Wikipedia lo van a encontrar. Después, dentro de los dinámicos están los de solución factible, de solución no factible, creo también. Así que podrían hacer una clasificación como en un cuadrito sinóptico de cuáles son los modelos existentes para representar la realidad. Bien. Ahí está, mire. Juan Francisco puso acá determinístico, estocásticos, dinámicos y de simulación. Sí, está bien. Sería una clasificación a grandes rasgos, digamos. ¿Sí? Muy bien, acá hay otro. Ajá. Perfecto. Sí, sí, está muy bien. Nosotros estaríamos frente a modelos matemáticos y modelos estáticos. O sea, que no se pueden variar las condiciones que le damos iniciales, ¿sí? Por eso es estático. Si fuera dinámico, podría ir cambiando el modelo a través de distintos valores que se dan a las variables. Pero nosotros les damos un valor fijo a tanto a variables, a valores de ganancias o costos y a los valores límite de las restricciones. Entonces es un modelo estático y a la vez un modelo matemático. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Como en el casamiento, que tiene dudas que hable ahora o calle para siempre. Y la teoría de juegos, la teoría de juegos sería algo un poco más extenso. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que se juegan en la teoría de juegos, ¿sí? Están las probabilidades ahí. Juegan mucho las probabilidades. ¿Mm? Nosotros a la teoría de juegos no la vamos a usar. Llegamos a los árboles de decisión que son para tomar decisiones respecto a las mejores condiciones que tiene un modelo, pero no utilizamos la teoría de juegos. Bueno, nada más. Bueno, los dejo libres para que vayan a tomar un cafecito en la media tarde y los espero el martes que viene. Ahí vamos a continuar con la siguiente parte de programación lineal. Ya vamos a entrar en, digamos, limitar un poco los resultados de nuestros problemas, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan respecto a cómo responder el trabajo práctico, a cómo resolverlo, yo estoy constantemente en línea y pueden mañana viernes, pueden comunicarse conmigo. Yo voy a estar a las 3 de la tarde en línea, mañana viernes, y pueden comunicarse conmigo. Si ustedes ven que les es más cómodo que entre a Discord, entraré a Discord. Así que voy a estar en los dos, en la plataforma y en Discord puedo estar hasta las 4 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde.
Ya lo voy a publicar ahí en los avisos para que lo tengan todos los que quieran hacer consultas. Sí, el cursado lo vamos a hacer completamente en Excel. Cualquier planilla electrónica. Puede ser en Windows o en Linux, no hay ningún problema. ¿Sí? No tienen que ir bajando otro software por ahora. Más adelante van a tener que usar Microsoft Project o cualquiera similar, pero nada más creo que serían los dos más necesarios. No, GeoGebra lo pueden utilizar si quieren, pero no es indispensable. Con el PHP simple se puede manejar bien. Muy bien, sí, perfecto. Bueno, muy bien, los dejo a todos. Espero que sigan bien y cuídense mucho. Por nada. Bueno, gracias, profe, y cualquier cosa la estoy molestando por el campus. Por favor, cuando usted quiera. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Que estén bien.